Bueno, se cumplen el día de hoy 10 días de la escalada del conflicto en Medio Oriente a raíz de la incursión armada del grupo terrorista Hamas, que mató a más de 1.300 israelíes luego de cruzar la franja de Gaza para cometer estos actos. Y le agradezco mucho a la embajadora de Israel en México, Einat Kranz, que me tome la llamada para hablar al respecto. ¿Cómo está, embajadora? Gracias por tomar la llamada. Hola, buenos días, Beltrán. Gracias por invitarme. Perdón, Gracias. Pascal, disculpe. No se preocupe, embajadora. Bueno, pues comenzaría por preguntarle cómo explicar lo sucedido el 7 de octubre en su país. Hay pues muchos comentarios al respecto. ¿Fue esta una falla de inteligencia? ¿Cómo puede explicarse lo que pasó hace 10 días? Pues es muy difícil de explicar y todavía no tenemos toda la información. Estamos ahora en guerra, estamos en un conflicto armado muy complicado Ujú. y el tiempo para investigar exactamente qué fue lo que falló y en qué punto se perdió la información necesaria para entender que esto iba a pasar, se va a investigar. Lo que podemos decir es que claramente fue un ataque sorpresivo que vino después de varios meses en los cuales Israel estaba haciendo un esfuerzo muy grande para estabilizar, para suministrar gas, agua, otro tipo de productos a Gaza, mucho más de las cantidades que Israel tiene o está obligada a hacer pasar. El soberano en Gaza es Hamas, ellos son los que están responsables, son los responsables sobre el bienestar de su población, no Israel. Ujú. Y Israel sí estaba tratando de hacer ese esfuerzo y el ataque fue completamente sorpresivo, sin ningún pretexto y sin ninguna violencia de parte de Israel. Detrás de esto, como nosotros lo entendemos, también está Irán, que arma, financia, entrena a los terroristas de Hamas. Y parte del interés de Irán ahora, aparte de sus intereses de siempre, de desestabilizar la región y de sus amenazas de aniquilar Israel, es el tema del proceso de paz regional. Más que Ujú. nada, los avances que se estaban haciendo con las negociaciones o las conversaciones con Arabia Saudita. Irán quiso frustrar esos esfuerzos y quiso pararlas y utilizó su brazo largo en la región, que es Hamas, como su proxy para atacar a Israel y para hacer todo lo posible para que no se pueda conseguir una paz regional. Embajadora, justo quería preguntarle sobre eso. El propósito podría ser, pues, reventar las conversaciones que Israel venía teniendo, suscribiendo, por ejemplo, los acuerdos Abraham con distintos países árabes. ¿Sería el objetivo, pues, reventar el proceso de paz o los avances que se habían obtenido? Sí, exactamente eso, como lo estaba comentando. Irán no está interesada en la paz, no quiere que la región se estabilice, no quiere que los países árabes de la región reconozcan al Estado de Israel y a su derecho de existir. Y en Ujú. el momento de que hay avances en este ámbito, para Irán es una amenaza para sus aspiraciones regionales y eso es parte de las razones por las cuales lanzaron este ataque tan terrible hace 10 días. Parte de este conflicto tiene que ver con la comunicación y también con la imagen. Al principio, cuando fue víctima de los ataques, creo que hubo mucha solidaridad y muestras pues de apoyo a Israel en la comunidad internacional, pero en la medida en que Israel ha tenido que responder utilizando su legítimo derecho a defenderse en contra de Hamas, pues las cosas se han complicado desde el punto de vista de la imagen, la comunicación. ¿Cómo puede desarrollar Israel una operación terrestre como parece querer hacerlo en Gaza, pues sin exponerse a que esto se convierta en un motivo para criticar a Israel por defenderse? Estás preguntando preguntas muy buenas, muy complicadas. Estamos ya viendo que parte de del apoyo y la legitimidad que recibimos los primeros días está bajando porque están saliendo imágenes también de lo que está pasando en Gaza. Lo que hay que recordar, y eso es muy importante que lo pregunte porque hay que destacar estos temas. La memoria
colectiva es muy corta, pero no podemos dejar que se olviden las imágenes tan terribles y los ataques brutales, barbaries que hicieron los terroristas de Hamás. Son cosas jamás vistas en la historia del terrorismo. Tenemos imágenes que no están saliendo a la prensa, que no hay palabras para describir lo que se ve, los cuerpos quemados, la mutilación, el terror. La verdad, estos terroristas de Hamás se portaron como unos monstruos. Para Israel, este acto de terrorismo, este ataque, es el 11 de septiembre de Israel, y si lo vemos en números relativos, comparado a los números, o sea, a la población de Israel, estamos hablando hasta de más de 10 veces más de víctimas que lo que hubo en Estados Unidos en el 11 de septiembre del 2001. Estamos hablando de verdad de algo que es jamás visto, no tiene precedentes en la historia, y son de las imágenes más difíciles que vemos en contra de judíos desde los tiempos más oscuros de la historia. El mundo tiene que entender que estamos ahora todos en contra de una fuerza, de una maldad, que tenemos que combatirlos todos juntos. Ellos no están solo en contra de Israel. Cuando terminen con nosotros, se van a ir a otras partes. Es el terrorismo que es en contra del mundo iluminado, del mundo abierto, liberal, y tenemos todos que entender que la batalla esta de Israel en contra de Hamás es la batalla del mundo libre en contra del terrorismo y del mal. Y por eso estamos pidiendo a todos los gobiernos del mundo y a la prensa que nos apoyen, que entiendan que necesitamos la legitimidad para acabar con esta fuerza terrorista y derrotarlos. No hay otra manera, no podemos dejar que esto siga existiendo. Agradezco a la embajadora de Israel en México, Inat Kranz, que me haya esperado para continuar esta conversación. Embajadora, ¿se puede realizar una operación como la que ha anunciado Israel en Gaza, una operación terrestre para destruir la infraestructura de Hamás, pues teniendo cuidado que no haya víctimas colaterales, que los inocentes no sufran? Porque yo creo que es claro que de los más de 2 millones de habitantes en la Franja de Gaza, pues no todos apoyan a Hamás. De hecho, esta organización ha demostrado pues gobernar este enclave palestino pues sin celebrar elecciones y con francos actos de represión contra su población. Pero se puede llevar a cabo esta operación sin provocar un daño mayor. Israel está haciendo todo lo posible, y las acciones de Israel para minimizar los daños a terceros y a los no involucrados son de los más altos conocidos en la historia militar del mundo. Lo dicen expertos militares, no yo. Israel tiene técnicas, utiliza estrategias y técnicas y herramientas para avisar a la población civil de que se va a atacar una zona específica para que se puedan evacuar. Se hace una serie muy larga de acciones para evitar y para minimizar lo máximo posible los daños a los civiles inocentes no involucrados. Hamás está ahora frustrando esas acciones de Israel. Por ejemplo, Israel les avisó a los habitantes de la parte norteña de la Franja de Gaza que por favor se muevan de sus casas y que se vayan hacia el sur de la franja, porque el ejército israelí va a tener que operar de manera muy firme en la ciudad de Gaza misma y en la parte norteña de la Franja de Gaza. Hamás puso cortó carreteras y no permitió pasar a la población civil, a su propia población que se está tratando de proteger, no les permitió pasar hacia el sur. Estamos haciendo todo lo posible, pero a veces, lamentablemente, no hay otra manera más que atacar en esas zonas. En el pasado se han abortado y dejado de hacer muchísimas acciones del ejército israelí y de las fuerzas aéreas de Israel cuando se sabía que había civiles inocentes que estaban en un lugar, en un edificio, en una zona de peligro, que se podían tener daños laterales, colaterales a terceros. Pero evitarlo por completo, lamentablemente, y se lo digo muy tristemente, porque cada baja civil me duele, nos duele, tratamos de hacer todo lo posible para minimizarlo. A veces pasa y no hay otra.
Embajadora, hay también unos 150 secuestrados por Hamas en la Franja de Gaza. Hay dos mexicanos entre ellos. ¿Cuáles son realmente las posibilidades de rescatar a estas personas o de negociar su liberación? Estamos hablando ahora, justo esta mañana nos informaron, estamos hablando ahora de números más altos. Oficialmente tenemos ya 199 Mm, secuestrados a los cuales sus familias ya recibieron los avisos que el ejército sabía que están en Gaza, aunque no se sabe en qué situación están. Y se habla que tal vez puede ser más y tal vez los números también pueden llegar a 250 o 300. ujú. Es una información que todavía se está juntando y tratando de entender y analizar. Específicamente, sí, hay dos mexicanos que están desaparecidos, secuestrados, otra vez, que son dos de más de 200. Estamos en contacto con, por lo menos con una de las familias, la otra todavía no la hemos podido localizar, pero se está haciendo todo lo posible para estar en contacto con las familias, para apoyarlas en este momento, el más difícil que están viviendo en sus vidas, y lamentablemente no tenemos ahora información. Estamos tratando de y necesitamos el apoyo internacional. Ya vimos que el secretario general de las Naciones Unidas sacó una declaración o un llamado a Hamas a liberar a todos los secuestrados sin ninguna precondición. Ujú. Se están haciendo muchos esfuerzos a nivel internacional. Rescatarlos también es una opción que se está viendo, pero primero necesitamos saber dónde están. No tenemos información ni dónde los están, Ocultando. dónde están, o sea, Ujú. dónde físicamente los están manteniendo. Sí. Jamás no está sacando ninguna información, ni nombres, ni en qué situación están, ni dónde están. Ujú. Entiendo que han platicado con usted las familias de los secuestrados, y si es así, ¿qué ha podido usted conversar con ellos? Pues más que nada es el apoyo emocional, decirles que estamos con ellos, que los abrazamos, que Ujú. estamos aquí para ellos, para lo que podamos ayudar, si es algo que podamos ayudar que es específico, estamos a la mejor disposición. La Embajada de México en Israel también está constantemente en contacto con, por lo menos con el papá de Ilana Gritsevsky, que es una de las secuestradas. Yo también hablo con él seguido. Ujú. Eh, Mucho más que solidarizarnos con ellos, apoyarlos emocionalmente, abrazarlos desde lejos y decirles que estamos con ellos, no Ujú. podemos hacer mucho más en este momento. En Israel sí se formó un grupo especial de especialistas que ahora se van a acercar a cada familia para apoyarlos, para Ujú. estar con ellos en estos tiempos y ayudarlos hasta el momento que ojalá vuelvan sanos y salvos sus hijos, hijas, cónyuges, parientes, seres queridos a casa. Y en el caso de Bárbara Lango, que es la anestesióloga mexicana que está en Gaza, casada con un palestino, la familia está pidiendo a Israel que la deje salir de Gaza hacia Egipto. ¿Hay posibilidades de que la embajada interceda para que esta médico mexicana, cuyo esposo nada tiene que ver, me dijo su padre, con organizaciones terroristas, pueda salir de Gaza? La cuestión, esto no depende de Israel. Nosotros hemos pedido varias veces, estamos trabajando con Egipto para abrir lo que se llaman corredores humanitarios para que los extranjeros no palestinos o que tienen doble nacionalidad y que quieren salir de Gaza puedan hacerlo. Esta Mm. mañana se iba a abrir este corredor humanitario por unas horas. Estaba ya acordado con Egipto, pero jamás no lo permite, jamás no nos deja hacerlo. Mm. Eso no depende de Israel. Israel lo quiere hacer, Ujú. está haciendo todo lo que está en sus manos para que esa gente que quiere salir y que no está involucrada, que no tiene nada que ver, incluyendo la médica mexicana, pueda salir. Pero hay muchas fuerzas que están en contra de esto, jamás no está interesado y está frustrando todos los esfuerzos que se hacen hasta ahora. Yo realmente espero que en las próximas horas o muy pronto Ujú. sí se pueda abrir este corredor humanitario y les pueda permitir a salir no solo a la médica mexicana, sino a unos cientos o miles Ujú. más de los que quieren salir.
Embajadora, lamentablemente me queda un minuto, pero no quiero dejar de preguntarle por el antisemitismo, por las pues muy condenables muestras de antisemitismo que hemos visto en muchas partes del mundo. ¿Podría hacerme un comentario sobre esto? Pues lamentablemente cada vez que hay un conflicto en el Medio Oriente y que hay un tiempo de guerra, las demuestras de antisemitismo en el mundo aumentan. Es un fenómeno muy lamentable. Sí, desde que empezó este conflicto, esta última guerra, hemos visto un aumento de pintadas, Ujú. de actividad antisemita en las redes sociales y en los medios. Es algo que hay que condenar, es algo que hay que combatir y no permitir la difusión de las imágenes estas antisemitas con símbolos nazis, etcétera. Pues embajadora, yo le agradezco mucho su tiempo y pues ojalá podamos seguir conversando. Muchas gracias, Pascal, por invitarme esta mañana. Que tengan Gracias. buen día. Gracias igualmente. Einat Kranz es la embajadora de Israel en México.